La familia real, como decíamos, acompañada por el presidente del gobierno y las primeras autoridades, se dirige justo al fondo, lo deben estar viendo ustedes en sus pantallas, al pabellón real, que es el recinto de la Cartuja convertida en pabellón real, mientras la Expo 92 continúe hasta el día 12 de octubre de este mismo año. En la capilla de este pabellón va a tener lugar dentro de unos instantes la firma en el libro de honor de la Expo de sus majestades don Juan Carlos y doña Sofía. Los invitados en estos momentos están siguiéndoles también, se dirigen igualmente a la Cartuja, donde dentro de unos instantes, después de que se haya producido esa firma a la que hacíamos referencia en el libro de oro de la Exposición Universal, los reyes presidirán una recepción que se prolongará por espacio de 3/4 de hora aproximadamente. Ese tiempo nosotros, señoras y señores, lo aprovecharemos para contarles cosas que sin duda van a ser también de su interés. Sus majestades se encuentran ya en el interior de la Cartuja y nosotros vamos a pasar la comunicación justo después que se produzca la firma. En estos momentos, su majestad don Juan Carlos firma, inaugura el libro de honor del certamen. Ahí lo tienen ustedes. Observen cómo estampa su dedicatoria en la primera de las páginas de un libro que con toda seguridad recogerá una larguísima teoría de rúbricas de ilustres personajes que a partir de hoy mismo tienen ya, en algunos casos, anunciada con mucho tiempo de antelación su visita a la Expo 92. Vean cómo el rey piensa la dedicatoria. Es en efecto un momento importante que ha de tener necesariamente una trascendencia histórica. Una exposición universal es siempre un acto de paz, de amistad y de progreso. Desde el año 1851, cuando se celebró en Londres la primera exposición universal, este ha sido siempre el propósito de las muestras que a lo largo de casi siglo y medio se han venido desarrollando en todo el mundo. Un gran escaparate desde todos los puntos de vista también, y sin duda un estímulo para los talentos creadores. Probablemente en la dedicatoria de don Juan Carlos se recoja ese espíritu también, como ha quedado puesto de manifiesto igualmente en la intervención que ha tenido lugar. Una exposición universal sirve para que los pueblos se conozcan y se ayuden, si no, no tendría sentido. El protagonista de todo es el hombre, porque el hombre se erige en el destinatario final de todo aquello que el mundo está en condiciones de realizar. Ahí estampa don Juan Carlos su firma. Va a hacerlo, naturalmente, su majestad de la reina, doña Sofía. Firma ahora Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia. La infanta doña Elena.
y finalmente la infanta doña Cristina. Perfectamente. Como les hemos dicho anteriormente, en estos momentos se inicia una recepción que presiden sus majestades los reyes y en la que participan esos casi 2000 invitados que desde las 11 de la mañana han estado aquí en la carpa donde se ha producido hace escasos minutos, hace exactamente ahora mismo un cuarto de hora, la ceremonia inaugural de esta Expo 92. Mientras dura esa recepción, nosotros, como les decíamos, vamos a contarles otras cosas que esperamos sean de su interés. Así es que cuando quieras, adelante, Tom Martín Benítez. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo Fernández Deu. Ha sido, en efecto, la ceremonia inaugural de la Expo 92. Su Majestad el Rey, a las 12:16, ha pronunciado las palabras de inauguración oficial de la Expo. Al momento de júbilo que ha seguido en ese punto, ha habido también una continuación por ese momento solemne de la firma del rey, de la reina y de todos los miembros de la familia real en el libro de honor de la Expo, que está en el monasterio de Santa María de las Cuevas. Presenciamos desde aquí, desde la terraza de Retevisión, prácticamente todo el recinto de la Expo y hemos podido ver cómo el público, que ya está dentro del recinto desde las 9 de la mañana, solo las personas que tienen el abono para todo el tiempo de la Expo, aproximadamente unas 150.000 personas son las que podrán entrar hoy en la Expo, se han detenido, han observado el momento de júbilo y de alegría que ha supuesto para todos, sin duda para todos, estaban todos prácticamente detenidos mirando al cielo, mirando ese estupendo espectáculo que han podido ver ustedes a través de la transmisión que está haciendo Televisión Española, a través de TV1 para España y a través del canal internacional para todo el mundo. Ha sido un momento de alegría sin duda y se han olvidado los preparativos, los nervios y las preocupaciones. En este momento, como ya saben, Sus Majestades los Reyes están ofreciendo una recepción, están saludando uno por uno a los 1.700 invitados que había en la carpa y que en este momento están dentro del monasterio de Santa María de las Cuevas. Queremos acercarnos a la historia, a la magia, a lo que tiene detrás ese pequeño monasterio, pero muy importante monasterio. Vamos a hacer un recorrido por la historia de ese pequeño monasterio que ha adquirido un extraordinario renombre, el monasterio de Santa María de las Cuevas. Escalón están los frailes que viven aquí, Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla, para subir desde este lugar al paraíso. Andrea Navajero, humanista y diplomático veneciano del siglo XVI.
Al oeste de Sevilla, en la margen derecha del Guadalquivir, hay una isla misteriosa y sorprendente que aún no figura en todos los mapas. Hace 500 años, cuando llegó aquí por primera vez un navegante llamado Cristóbal Colón, la isla no estaba igual que ahora. Era solo ribera del Guadalquivir y albergue de un reducido grupo de monjes silenciosos y solitarios. Para aquellos frailes de la Cartuja de Sevilla, el río, el mismo río que rodea ahora la isla con dos brazos de agua, fue a veces una cruz. Era entonces un Guadalquivir caprichoso, de frecuentes y devastadoras crecidas y desbordamientos. Pero el convento, tan agitado por incontables sustos del agua y de la historia, sobrevive desde hace casi 600 años en este emplazamiento privilegiado, tierra antigua sobre el río Grande de los Árabes. Mágica corriente de agua que conmovió a poetas y navegantes, desde Lope de Vega a Federico García Lorca. ¡Ay, río de Sevilla! ¡Qué bien pareces, lleno de velas blancas y ramas verdes! Todo surgió del barro, de la tierra que removían aquí los alfareros del arrabal de Triana. Cuentan las historias, dice la tradición, que en uno de los huecos excavados para extraer arcilla apareció una imagen mariana designada enseguida con el nombre del lugar, la Virgen de las Cuevas. Una ermita franciscana levantada allí mismo fue el primer edificio de culto. Después, en los albores del siglo XV, empezó la construcción de un monasterio cartujo en el mismo emplazamiento. Sevilla, ciudad en la que abundan los conventos, tenía ya cerca de 15.000 habitantes y vivía en el empeño de contar con una gran catedral. «Hagamos una iglesia», decía en 1401 el cabildo hispalense. «Que nos tengan por locos». La Cartuja era otra cosa. El convento de la Orden, fundada por San Bruno en el siglo XI, nacía con menos pretensiones al otro lado del río, extramuros. La Puerta de las Cadenas era su entrada principal. Detrás quedaba la iglesia, templo gótico de una sola nave que se terminó en 1420 gracias al apoyo económico de un noble sevillano, Perafán de Rivera. El resto del monasterio creció con los años hasta formar un conjunto arquitectónico en el que se superponen tiempos y estilos, secretos y silencios que han dejado sus huellas entre los muros de Santa María de las Cuevas, en cada rincón. Ocurre en la capilla de Santa Ana, donde estuvo enterrado durante casi 3 décadas el personaje más universal de todos cuantos pasaron por el monasterio, Cristóbal Colón. El poeta Juan de Castellanos relató aquel suceso con apasionada admiración. Los funerales de esta maravilla honraron valerosos caballeros, y no tan solamente de Castilla, pero también de reinos extranjeros, y dentro de las cuevas de Sevilla lo hacen sepultar sus herederos. Los restos del navegante genovés, fallecido en Valladolid en 1506, fueron inhumados aquí 3 años después y permanecieron en Santa María de las Cuevas hasta 1536. Cristóbal Colón había sido huésped asiduo de la Cartuja sevillana. Sus visitas al monasterio, que disponía de una importante biblioteca, fueron muy intensas después de su segundo viaje a América.
el cartujo italiano Fray Gaspar Gorriccio se convirtió en amigo y consejero del ilustre navegante, que hizo de Santa María de las Cuevas caja fuerte y archivo seguro para sus documentos más preciados. De aquella época del descubrimiento queda aún un símbolo vivo en el monasterio, un árbol centenario, un zapote americano que, según la leyenda, fue plantado por la mano del propio Cristóbal Colón con semillas traídas del otro lado del Atlántico. La Cartuja, entre tanto, llevaba una existencia menos idílica, pero sobrevivió a casi todo: inundaciones, terremotos, guerras. Durante la invasión de los franceses, estuvo ocupada por las tropas de Napoleón, que hicieron del convento cuartel galo. Al final de la guerra, y tras un efímero regreso de los monjes al monasterio, llegó la desamortización de Mendizábal, y los frailes abandonaron definitivamente el convento en 1836. Fue poco después cuando la Cartuja volvió a los orígenes: la tierra, el barro, el agua. Un industrial inglés, afincado en Andalucía, Carlos Pickman, decidió comprar el monasterio para instalar allí una fábrica de cerámica. Con el nuevo uso de las dependencias covitanas, cambió profundamente el entorno del convento. Las chimeneas desafiaron la altura de los campanarios hasta mirarlos por encima. Alrededor de las capillas crecieron naves y talleres. Desapareció el silencio. Más de un siglo estuvo aquí la industria Pickman, de 1841 a 1982. Ahora, con la celebración de la última exposición universal del siglo, el antiguo refugio de los frailes, la vieja factoría de cerámica, han recuperado parte de su magia, del esplendor perdido. La fachada exterior del monasterio, que incluye la llamada Capilla de Afuera o de Santa María de las Cuevas, será pabellón real durante los 6 meses que dure la expo. Al antiguo vergel de los frailes le han vuelto a brotar los colores y le han crecido los árboles. Nuevos puentes sobrevuelan el cauce del Guadalquivir y enlazan la isla con la ciudad. En 1992, a solo unos peldaños del siglo XXI, la isla de la Cartuja está más cerca que nunca. Es un escalón que sube al paraíso y que se asoma a Sevilla. A esa Sevilla que solo se puede descubrir y amar con el consejo de Lope de Vega, lentamente, verso a verso. Claro está que ciudad tan rica y bella, viviendo despacio en ella, más despacio admirarás. Ese es el recorrido en imágenes que nos ha sugerido la historia mágica de ese monasterio de Santa María de las Cuevas, que está en un extremo del recinto de la Cartuja, pero que es el centro desde el punto de vista histórico de esta expo. En ese monasterio se encuentran en estos momentos los reyes de España, toda la familia real, saludando a los 1.700 invitados que han venido aquí a Sevilla, que han estado hasta hace unos minutos en la carpa, donde han podido presenciar en directo la ceremonia de inauguración de la expo. También lo han podido hacer ustedes a través de la transmisión de Televisión Española por TV1 y por el canal internacional para todo el mundo. La expo ya está abierta, hay 176 días, tienen ustedes 6 meses para venir, pero vean cuántos sevillanos, sabe Dios cuántas gentes que no son sevillanos, muchísimos de otros países y del resto de España, están ya visitando esta expo. Había largas colas esta mañana, desde las 9 pudieron entrar, han podido entrar los que tienen el pase permanente y los invitados. 6 meses para venir a disfrutar de 110, de lo que exponen 110 países, en 96 pabellones, en este extraordinario recinto. Aquí va a haber, pues, de todo, 50.000 actuaciones en vivo en cualquiera de los escenarios de la expo. Una extraordinaria actividad cultural.
Aquí hay propuestas y ofertas para todos los gustos. Es una ciudad del futuro en la que ustedes pueden visitar un poblado vikingo o una carabela del siglo XV o conocer en suma 5 siglos de la historia de la humanidad, porque las exposiciones universales son un encuentro entre el pasado y el futuro, el cosmos humano en un recinto, como ha dicho el comisario Casinello. Sevilla resume a todas las que le precedieron. Fíjense, esa es una de las puertas de acceso, uno de los lugares de acceso, la puerta de Triana se llama, uno de los lugares de acceso al recinto de la Cartuja. Sevilla resume, decimos, a todas las otras exposiciones que le precedieron. Y les vamos a invitar a conocer un poco más sobre la historia de las exposiciones y el papel de España en esa historia, en este reportaje que les vamos a ofrecer en estos momentos. Durante 6 meses, Sevilla rendirá homenaje a las ideas, los ingenios y el arte. Símbolo de la fraternidad y la concordia, la Expo 92 evocará el afán de los hombres por conocer y controlar el mundo. Escaparate de vanguardias, los hombres van a ver y a aprender unos de otros. Punto de encuentro entre las culturas, Sevilla reúne a 112 países que van a mostrar lo mejor de ellos mismos. Millones de seres participarán en la gran fiesta de una exposición universal. Y como otros muchos antes que ellos, sentirán una locura de sensaciones visuales. Contemplarán una ciudad fantástica abierta a lo infinito. Sevilla celebra la última exposición universal del siglo XX. Antes de la Expo 92, hubo exposiciones universales en las principales ciudades del mundo. Nacieron a mediados del siglo XIX. Las escasas posibilidades de comunicación entre los países propiciaron la celebración de estas ferias internacionales que se transformaban en ventanas abiertas al mundo. En ellas se abrían las fronteras comerciales y se exhibían los últimos avances de la industria, de la técnica. Recorrer los catálogos de estas exposiciones significa descubrir el nacimiento de nuestro universo cotidiano. El teléfono, el gramófono, la televisión, la bicicleta, el automóvil, el avión, inventos integrados en la rutina de nuestras vidas que una vez fueron las estrellas imposibles de estas ferias mundiales. La primera exposición universal se celebró en Londres. El 11 de mayo de 1851, la reina Victoria inauguraba el Crystal Palace. Fabricado en hierro y cristal, el edificio simbolizaba la vanguardia arquitectónica del momento. Celebrada en plena revolución industrial, la exposición de Londres marcó la pauta de estas ferias que hasta 1900 fueron esenciales para el intercambio científico y comercial. Barcelona, eje español de la revolución industrial, organizó una exposición universal en 1888. La feria se celebró en el Parque de la Ciudadela y los adelantos referidos sobre todo a la maquinaria textil se expusieron en el Palacio de la Industria. Hubo manifestaciones culturales y festivas. La ciudad sufrió una transformación urbanística con el nuevo trazado de los paseos de San Joan y Colón. El monumento, situado en el puerto de Barcelona, es un legado de la exposición de 1888. Las exposiciones universales del siglo XIX elevaron el hierro a la categoría de un dios de la modernidad. Era el material indispensable para construir vanguardia. París es la ciudad que más ferias ha organizado. El campo de Marte y el Trocadero
son herencia de aquellos certámenes en los cuales los ingenieros fueron las estrellas. Augusto Eiffel diseñó para la exposición de 1889 la torre que lleva su apellido y la convirtió en el símbolo del progreso. Dicen que las exposiciones universales son una pausa en la historia. Quizá a esta premisa respondiera la Exposición Universal que se celebró en París en 1900. Thomas Alva Edison fue invitado de honor en la Feria de París. Desde la Torre Eiffel filmó por primera vez una exposición universal. En ella se rendía homenaje al siglo anterior, cuyo proceso industrial había abierto nuevos horizontes. Pero fue mucho más, una gran fiesta de luz. El Palacio de la Electricidad fue iluminado con 12.000 bombillas. Su inventor, el propio Edison, captó en imágenes la atracción más fantástica de la exposición, el pasillo mecánico por el que caminaron 10 millones de personas. ...1929... España celebra 2 encuentros internacionales, uno en Barcelona y otro en Sevilla, ambos promovidos por el rey Alfonso XIII. Convocada desde 1914 y aplazada en varias ocasiones, la Exposición Iberoamericana de Sevilla fue inaugurada por el rey Alfonso XIII el 9 de mayo. Fue una exposición modesta para la que se compuso este himno. Los países participantes diseñaron los pabellones según el modelo de la arquitectura regionalista. Si Sevilla fue tradicional, Barcelona quiso ser rompedora y rindió culto a la modernidad. Los reyes de España inauguraron la exposición. Montjuic fue una fiesta de luz y color en la que brillaron por primera vez las fuentes luminosas, invento del ingeniero Carlos Bohigas para la ocasión. Alfonso XIII participó con entusiasmo en el certamen. Se interesó por todas las novedades que aportaba la muestra. Visitó el recinto del pueblo español. Asistió a todos los espectáculos y exhibiciones y entusiasmó a los catalanes con su espontaneidad. Eran momentos difíciles para el mundo y para España. Dos años después de la Exposición de Barcelona, en 1931, se proclamaba la Segunda República y el rey Alfonso XIII llegaba al exilio. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Viva la 15 brigada, que se ha cubierto de gloria, ay, Carmela, ay. Y en París, en 1937, se celebraba una nueva exposición universal en la que se presentía el futuro bélico que amenazaba al mundo. El gobierno de la República Española acudió a la exposición de París en demanda de ayuda. Los mejores artistas participaron en un certamen marcadamente intelectual. El arquitecto José Luis Sert diseñó el pabellón. Joan Miró y Julio González, entre otros, crearon obras para la exhibición. Y Picasso pintó el símbolo de la tragedia española, el Guernica. En 1939 termina la Guerra Civil y España se sume en una dictadura de 40 años. Y mientras Europa comienza una segunda contienda mundial, el Guernica viaja al exilio, a Nueva York, a una ciudad ajena todavía a la guerra y empeñada en la euforia del consumo. Ese año, Nueva York celebra su exposición universal bajo el lema El mundo del mañana. Los pabellones tienen formas de polveras o cajas registradoras. Se rinde culto al automóvil y al recién estrenado fluorescente. Es un certamen que refleja el genuino sabor americano. España, como otras naciones europeas, no asiste a Nueva York.
pero sí estará en Bruselas en 1958. Con el título Por un mundo más humano, Bruselas exhibe como símbolo el atomium, expresión de la era atómica aplicada en este caso a la paz. El gobierno del general Franco aprovecha el certamen para salir de su aislamiento. En su pabellón, medalla de oro del certamen, España muestra su industria incipiente. Los motores Pegaso y el tren Talgo se exhiben junto a las más arraigadas tradiciones. El noticiero de entonces, El Nodo, lo contaba así. Después de la actuación del grupo de Badajoz, contemplamos la que corresponde a los briosos joteros de Zaragoza. El visitante del pabellón de España se siente atraído por la alegría de nuestra música, de nuestros bailes y de nuestras canciones, y luego se interesa por la expresiva tarea afirmativa y constructiva de nuestra patria en la Exposición Universal. España también acude a Nueva York en 1964, a una feria que transcurre en plena Guerra Fría y que tiene como símbolo la Uniesfera. El pabellón, diseñado por Carvajal, exhibe las claves del despegue económico español. Tras Nueva York, Montreal en 1967 y Osaka en 1970. El 1 de junio de 1976, el rey Juan Carlos I, en su primer viaje a Iberoamérica, manifestó su deseo de celebrar el 5º centenario del descubrimiento con una gran exposición en España, al igual que hiciera su abuelo en 1929. Sevilla 92 es la expresión de este deseo. Esta exposición universal quiere ser punto de encuentro de todas las culturas, un viaje al pasado y un recuerdo de lo que un día fue futuro. 15.000 personas han trabajado durante 5 años para que hoy todo estuviera a punto. Cuando los visitantes crucen uno de los puentes que unen Sevilla con la Expo, al llegar a la isla de la Cartuja, contemplarán la ciudad global que han creado juntos 112 países. Si las exposiciones del siglo XIX mostraron el hierro como la puerta que abría nuevos horizontes para el hombre, y las del XX rindieron culto al consumo y al ocio, la exposición de Sevilla se recordará como el certamen que dedica su gran tributo a la naturaleza. Coherente con el espíritu de su tiempo, la Expo exhibe ecología. La gran novedad de Sevilla 92 es el acondicionamiento bioclimático de los espacios abiertos, en donde elementos como el agua, el aire y las nuevas tecnologías se combinan para reducir la sensación de calor en esta primera exposición celebrada en una ciudad meridional. Un proyecto vanguardista basado en las antiguas técnicas de los árabes para combatir el calor. A partir de hoy, las miradas de millones de personas se concentrarán en la Cartuja. El mundo buscará, una vez más, la magia alucinante escondida en una exposición universal. Hoy se abre el bazar de las sorpresas con este homenaje al presente, al pasado y al futuro, al arte y a la tecnología. El nuevo siglo comienza hoy en Sevilla y los hombres le llamarán la era de los descubrimientos. El nuevo siglo comienza hoy, ha comenzado hoy en Sevilla y los hombres le llamarán la era de los descubrimientos. Ese es el lema de la Expo 92 de Sevilla que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha declarado inaugurada esta mañana a las 12:16. Televisión Española transmite desde las 11:15 desde el recinto de la Cartuja, desde la Expo de Sevilla, en directo esta ceremonia inaugural que ha tenido una primera parte en la carpa instalada
al lado mismo del monasterio de Santa María de las Cuevas, donde Su Majestad el Rey, toda la familia real, se encuentran en estos momentos ofreciendo una recepción y saludando personalmente uno a uno a los 1.700 invitados que han venido a Sevilla a presenciar en directo la inauguración. Ustedes lo están pudiendo hacer a través de esta transmisión de TV1 y Televisión Española Internacional, que lo emite para Europa y también para América. El momento más emocionante de esta mañana se produjo, como les decimos, a las 12:16. En ese momento tenía la palabra Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Vamos a verlo. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Ese era el momento, a las 12:16, música del maestro Lecuona en la banda, y mientras tanto todas las campanas de la ciudad al vuelo, las palomas también en símbolo de paz, los globos saliendo hacia arriba, humo por todas las chimeneas del monasterio de Santa María de las Cuevas, una gran traca, fuegos artificiales. Todo se congeló, la alegría salió a flor de piel también entre todos los visitantes de la Expo. Muchos miles que han venido ya esta mañana para presenciar la exposición desde el primer día. Son las personas que han tenido el privilegio de entrar los primeros y tener un sitio incluso en la pequeña historia de esta exposición. Un momento muy emotivo, de muchísima alegría, muy emocionante, que ha sido vivido desde todos los lugares de este recinto. Nosotros estamos bastante lejos de la carpa y del monasterio de Santa María de las Cuevas. Les hablamos desde la terraza de Retevisión, que está al ladito de lo que se denomina el Lago de España, que es donde está el pabellón de España y los pabellones de las 17 comunidades autónomas. Ese era el momento más importante de esta mañana, y para Sevilla y para España este era un gran reto que se ha superado con muchísimo éxito. Para Andalucía la Expo simboliza la entrada en el tercer milenio, y para Sevilla simboliza y significa que se va a convertir durante al menos 6 meses en, sin duda, la capital del mundo.
La ciudad ha recuperado su esplendor de otras épocas cuando fue una de las puertas de Europa, incluso capital del mundo, allá por el siglo XVII, y la musa inspiradora de viajeros, de poetas y de pintores. Vamos a dedicar los próximos minutos precisamente a esta ciudad, a su magia, a lo que es la ciudad de Sevilla. Vamos a dejar hablar los que han contribuido a que esta Sevilla sea como es y como se perfila que va a ser después.